Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, os saludo y bendigo. Continuamos nuestra explicación, meditación sobre el Adviento, apoyándome en las meditaciones de Santo Tomás de Aquino para Adviento, Navidad. Lunes de la tercera semana. ¿Fue más conveniente que la persona del Hijo tomase naturaleza humana que otra persona divina? Dice San Juan Damasceno: en el misterio de la encarnación se manifestaron la sabiduría y el poder de Dios. La sabiduría porque halló el secreto de pagar de un modo convenientísimo la deuda muy difícil. El poder porque al vencido hizo nuevamente vencedor. Entonces Dios va a hacerse hombre para rescatar al hombre. Ahora, como Dios es justo y misericordioso, a la vez exige reparación del pecado, y a la vez misericordioso va a ayudar para pagar la deuda. ¿Y cómo va a hacer? Bien, va a hacerse hombre en su Hijo para que muriendo en la cruz en su naturaleza humana pudiera pagar la deuda de todos los pecados y vencer al demonio vencedor del hombre. Como el poder y la sabiduría se atribuyen al Hijo, según aquello 1 Corintios 1:24, predicamos a Cristo virtud de Dios y sabiduría de Dios. Síguese que fue conveniente que se encarnara la persona del Hijo. Entonces el Hijo de Dios es virtud de Dios y sabiduría de Dios. Jesucristo es virtud, fortaleza de Dios, sabiduría de Dios, palabra de Dios. Muéstrase que esto fue muy conveniente por parte de la unión, porque se unen completamente las cosas que son semejantes. De un modo se observa cierta común semejanza entre la persona del Hijo, que es el verbo de Dios, y todas las criaturas, porque el verbo del artista, esto es, su concepto, es la semejanza ejemplar de todas sus obras. El verbo de Dios, que es su concepto eterno, es la semejanza ejemplar de toda criatura. Por tanto, así como por la participación de esa semejanza han sido creadas las criaturas en sus especies propias, aunque mudables, del mismo modo, por la unión del verbo a la criatura, no participada sino personal, fue conveniente reparar a la criatura en orden a la perfección eterna e inmutable. Porque el artista repara su obra si se deteriora por la misma forma artística que concibió al crearla. Es un poco difícil el texto en pocas palabras, debido a que Dios, con su sabiduría, con su verbo, con sus ideas, que es el Hijo eterno, creó las cosas. Este Hijo, creador de todas las cosas, va a encarnarse, a hacerse hombre, dar su vida por los hombres y restaurar la humanidad. Santo Tomás sigue diciendo: también se prueba la semejanza especial de la unión con la naturaleza humana, porque el verbo es el concepto de la sabiduría eterna, de la cual se deriva toda la sabiduría humana. De ahí que el progreso del hombre en la sabiduría, que es su perfección propia en cuanto racional, se mide por su participación en el verbo de Dios, como el discípulo se instruye en la medida en que recibe la palabra del maestro. Por eso se lee en Eclesiástico 1:5: la fuente de la sabiduría es el verbo de Dios en las alturas. Así pues, fue conveniente para la perfección consumada del hombre que el verbo, que es sabiduría de Dios, se uniese personalmente a la naturaleza humana para rescatarla, instruirla, santificarla y darle el ejemplo, mostrarse como su modelo. La razón de esta conveniencia puede tomarse del fin de la unión hipostática, el Hijo de Dios hecho hombre, en la persona del Verbo, que es la salvación de los que han sido predestinados a la herencia celestial, la cual pertenece únicamente a los hijos, según aquello de la epístola a los Romanos 8:17, si hijos también herederos, por lo cual fue conveniente que por aquel que es hijo natural comunicase a los hombres una imagen de su filiación por la adopción divina, como dice el apóstol. Porque los que conoció en su presencia,
A estos también predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Puede también sacarse otra razón de conveniencia por parte del pecado del primer hombre, al cual venía a remediar la encarnación. El primer hombre había pecado al ambicionar la ciencia, como lo prueban las palabras de la serpiente, al prometer al hombre la ciencia del bien y del mal. Fue por ello conveniente que fuese conducido a Dios por el verbo de la verdadera sabiduría, en el que de él se había apartado por el apetito desordenado de la ciencia. Entonces Cristo es sabiduría divina, ciencia divina, va a ser otra vez el rescatador del hombre que anhela la sabiduría al conocimiento. Entonces, esto está en la Suma Teológica, dije, tercera parte, cuestión 3, artículo 8. Entonces fue más conveniente que la persona del Hijo tomase la naturaleza humana que de otra persona divina. ¿Por qué? Porque Dios con su palabra, con su sabiduría ha creado las cosas. Y bien, el creador, sabiduría divina, creadora de los hombres, va a hacerse hombre, rescatar a los hombres y ser también maestro y modelo de los hombres. Dichosos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, lo conocen y lo siguen. Les aconsejo, queridos hermanos, leer y volver a leer el Evangelio, una buena traducción católica. Pueden bajar de internet la Biblia comentada de Monseñor Juan Straubinger, la Biblia comentada vale oro. También no olvidemos el tiempo de Adviento, es tiempo de preparación, penitencia, mejoría, arrepentimiento, santificación. No es tiempo de borrachera, de discotecas, de gastos tontos, de hacer deudas y hacerse esclavos de la gente que te presta, ¿no? Es tiempo de penitencia, de arrepentimiento, de mejoría espiritual, y el que está en gracia que siga confesando, comulgando, avanzando, y el que es el pecado que salga cuanto antes de su miseria para poder salvarse, porque es dogma de fe católica que toda persona que en ese momento es en pecado mortal está al borde del infierno. Ay de nosotros. Que los hermanos se suscriban a nuestro canal, por favor, y traten de enviar esas charlas a sus contactos. Muchas gracias.